A ver, escuché de las anteriores intervenciones del Centro Democrático frases interesantes. Defender la institucionalidad republicana. Las fuerzas militares son parte de esa institucionalidad republicana. Las fuerzas militares son de todos y de todas. Son de la nación. Son propiedad del público. Por eso se llama fuerza pública. Esos son conceptos básicos que están en nuestra Constitución Nacional. Pero a mí sí me gustaría que me dijesen, bueno, en esa institucionalidad republicana existe alguna figura que permita que las Fuerzas Armadas, que no la policía, intervengan en un movimiento social. Eso es lo que dice la Constitución. Esa es la institucionalidad republicana. No vamos aquí a juzgar cómo intervienen, sino que intervengan. ¿Por qué? Eso no está en la Constitución. Las Fuerzas Armadas, el Ejército de Tierra y todas las ramas de las Fuerzas Armadas no están para intervenir en el conflicto social. Por una razón básica. Las Fuerzas Armadas son armadas y el movimiento social es desarmado. De entrada, presidente que proponga eso está condenando a una masacre. Y discúlpenme que se lo diga. Porque las Fuerzas Armadas no están para el conflicto social. No están para asumir funciones policiales. Las Fuerzas Armadas están para defender la nación. Decía la senadora Cabal, de una manera letal, y es cierto. La letalidad de las Fuerzas Armadas, que se equipan para ello, se entrenan para ello, su armamento es para ello, se utiliza es en función del conflicto social interno. Ustedes están desviando la letalidad que es necesaria para defender una nación en caso de ser atacada hacia el ataque a la población civil indefensa. Y eso es un primer criterio que no puedo entender que esté en la institucionalidad republicana. Ningún país con tradición republicana y democrática permite eso. Y aquí sí, ahí están los titulares, el mismo presidente Duque hablando de la asistencia militar. Eso va contra la Constitución, eso no es democrático y eso no es republicano. Segundo tema, en relación a la fuerza policial, que sí tiene como función y se supone ha sido entrenada precisamente para dirimir conflictos no solamente sociales, sino incluso barriales, locales, familiares. Es la seguridad ciudadana. Pregunta, ¿está permitido usar armas de fuego en unas manifestaciones sociales? ¿Eso lo dice la institucionalidad republicana? ¿Hay alguna norma que lo permita en la ley? ¿Está escrito en la Constitución de Colombia que la policía puede usar armas de fuego en grandes movilizaciones ciudadanas? Que yo recuerde, y ustedes me disculparán, a lo mejor soy ignorante en estas materias y ustedes dirán que sí, pero no. No se pueden usar armas de fuego en las manifestaciones. ¿Por qué? Porque la inmensa mayoría de los que participan en una manifestación están desarmados. Quizás existan, y lo sé, grupos de esos que andan con las papas y todas esas vainas, pero para eso hay otra forma de defensa, que no es el arma de fuego. Y la policía está entrenada para eso, no para sacar armas de fuego en las movilizaciones sociales. Entonces eso no se llama institucionalidad republicana, eso no es democracia. Estamos ante un fenómeno grave de ruptura del orden constitucional, que puede ser más grave esta noche y mañana, incluso que puede acorralar al mismo presidente Duque, porque a Duque ahora hay que defenderlo de quienes se quieren aprovechar de esta violencia para impedir las elecciones. Entonces,
Yo iría a otro tema que se arroja de esta discusión. Porque claro, cuando suben la voz y entonces empiezan como los ladridos, en vez de las palabras se van transformando en duras expresiones, porque entonces así se ven los hombres fuertes y el proyecto político fuerte y no sé qué. Entonces dices que ahí hay terroristas. ¿Por qué no analizamos eso? Entonces, cuando se señala una manifestación de terrorismo, que es un derecho fundamental, la movilización, está escrito en la Constitución, yo lo leo, nada puede impedirlo, ni siquiera el estado de conmoción interior. Es un derecho fundamental, está escrito ahí, el derecho a reunirse y expresarse. Entonces a eso lo llamamos terrorismo. ¿Sí? Eso es el terrorismo. Aún vayamos a los casos porque la sociedad colombiana ha presentado en su historia procesos de degradación social. Y entonces hay hambre. Mucha hambre hay en Colombia, lo dijo el DANE, o sea, ustedes mismos. Y la gente en algún lugar saquea un supermercado. Vándalos, les dicen. Sacan comida, cosas. ¿Son terroristas? ¿Los que roban comida son terroristas? ¿O estamos tratando de insinuar una teoría que nada tiene que ver con la democracia, que nada tiene que ver con la Constitución del 91, que nada tiene que ver con la institucionalidad republicana y que sí tiene que ver con unas ideas que acabo de leérmelas, no las conocía? Me sorprendieron gracias al trino de Álvaro Uribe Vélez sobre la revolución molecular disipada. Bueno, sí me pareció el concepto de Deleuze, que dice el órgano sin cuerpo, el cuerpo sin órgano, que es donde saca su análisis sobre el movimiento rizomático. Yo tengo aquí en esta biblioteca, ¿sabe qué? Unos libros de esos, de pronto hasta podría bajarlos y mostrarlos. Tengo a Deleuze, a Gilles Deleuze, y tengo a Félix de Guattari. Y Guattari, sí, es Y Guattari. tengo a Derrida, mire, por acá debe estar un libro de Derrida. Aquí está precisamente, mire, este clásico del terrorismo. Los márgenes de la filosofía de Jacques Derrida. Y entonces me encuentro con un señor neonazi, no sé si los ha leído, pero ha cogido esta literatura que no es marxista, que al contrario critica el marxismo, porque pregonan que no se puede hacer una revolución. Y han cogido estas filosofías y han dicho que entonces de aquí se construye una conspiración comunista, neomarxista, para hacer una revolución molecular disipada. Y me puse a leer, porque a mí me gusta leer. Bueno, entonces, ¿quién es el teórico ese? El chileno, no allá Tapias. Continúe, senador Gustavo Petro. El micrófono, senador. Senador Gustavo Petro, continúe, termine. Me puse a mirar la teoría y encontré unos videos porque empezaron a tachar las páginas de a ver en qué consiste lo que dijo el expresidente de la República, Álvaro Uribe Vélez, el representante de la institucionalidad republicana. Y entonces consiste en que estos señores neonazis han cogido esta literatura que habla del margen, efectivamente, de deconstruir, que es una crítica literaria para descubrir lo que el escritor no dijo, deconstruyendo sus palabras, de mirar a Foucault, que lo que dice es precisamente que se acabaron los grandes relatos y lo que se va produciendo es una normalización de los seres humanos en donde a determinados grupos se los considera normales. Y me puse a pensar en toda esa filosofía que yo me he leído. Y entonces este personaje neonazi saca de ahí que es que entonces ahora se trata de un movimiento revolucionario que conjuga las diversidades de las singularidades que se manifiestan en las sociedades contemporáneas, porque por eso mismo se les llama postmodernas, y entonces a partir de esas diversidades se va ocasionando un cambio de las instituciones y llega la revolución comunista.
Oiga, qué tipo tan bruto, discúlpeme. Pero no sé qué es peor, si el tipo o los que lo traen a dar conferencias o el expresidente que repite semejante degradación del pensamiento humano. La conclusión de esa teoría entonces es que toda manifestación del cuerpo social buscando cambios de manera singular en los medioambientalistas, las feministas, los animalistas, etcétera, lo que yo llamaba en Bogotá Humana las nuevas ciudadanías, son una estrategia articulada premeditadamente para ocasionar el advenimiento del comunismo. Y entonces hay que destruirlos. Y resulta que eso es lo que sale en las manifestaciones. Claro, en las chilenas, toda esa diversidad social es la que sale. Y entonces, como es... Ya termino. Senador Petro, sí, permítame. Entonces es un objetivo militar. Un objetivo militar. Las manifestaciones las volvieron objetivo militar. Entonces esa teoría no tiene que ver, discúlpenme, con la democracia. No tiene que ver con el liberalismo, ni con la Constitución del 91, ni con la idea de república. Esa teoría tiene que ver con el neonazismo. Y ojalá ustedes, señores del Centro Democrático, léanlo. No les digo que me crean, lean a Derrida, el filósofo del perdón social. Lean a Guattari si quieren, lean a Deleuze, lean a este señor chileno, su segundo apellido es Tapias, me olvidó ahora el nombre. Léanlo y miren si ese tipo de doctrina que enseña ese señor y que hoy acoge el señor Álvaro Uribe Vélez, le podría responder, uno, por qué están disparando a las gentes que se manifiestan, y dos, si no deberíamos hacer una crítica de eso y más bien frenar y poner el país sobre otro rumbo, que es a lo que los invito y las invito. El diálogo social. No es que el señor Duque hable con Petro. Yo le pedí hace como el 9 de marzo una carta, pues yo quería hablar era de las vacunas, del COVID. No, es que el señor Duque hable con el movimiento social que está en las calles. Así se apacigua los ánimos. Así podemos entrar de nuevo a una tranquilidad social. Hasta donde eso es lo que les propongo. Que Duque, el presidente, hable con el Comité de Paz. No con Petro, no con los grupos políticos, no con amigos, no, con el movimiento social. ¿Y se hable de qué? Pues del proyecto de salud, del proyecto tributario. Si llegan los acuerdos hasta donde sea posible. Y entonces ni Duque va a quedar en peligro. Porque está institucionalmente, Duque está en peligro. Póngame a cargar el cable negro que tiene ahí, papá. Hay fuerzas a la derecha de él que lo quieren derribar, que lo quieren cambiar, que lo quieren sacar, porque ya temen los cambios políticos que vienen. Y tampoco se puede dejar radicalizar una sociedad, porque al final los conflictos sociales se tramitan precisamente, queridos compañeros y compañeras, a través de las instituciones republicanas. Pero para eso no hay que matar. Para eso hay que matar. Gracias, señor presidente.